sur del país continúa bajo el agua. La depresión tropical 11E amenaza ahora con más lluvias extraordinarias a Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum estrena conferencia matutina con una disculpa a nombre del Estado mexicano a todos los familiares que perdieron a un integrante el 2 de octubre de 1968. En Guanajuato, el ejército asesta un fuerte golpe a la delincuencia al detener a un líder del cártel Santa Rosa de Lima. Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza. Los misiles alcanzaron una escuela y un orfanato, entre otros objetivos, con un saldo de por lo menos 70 muertos. Bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. A nombre de Selene Flores, le agradezco su atención y vamos directo con la información. Iniciamos con el clima porque hay alerta nuevamente en el sur del país debido a la depresión tropical 11E que sigue desplazándose lentamente frente a las costas de Oaxaca, al suroeste del Golfo de Tehuantepec. En las próximas horas este ciclón va a provocar lluvias extraordinarias, descargas eléctricas, rachas de viento y granizo en al menos 4 estados. El Servicio Meteorológico Nacional alertó a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde se podrían generar deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, una situación de la que ya llevamos varias semanas. Y es que la depresión tropical 11E se convertirá en la tormenta tropical Christy en el transcurso de esta noche, con vientos máximos sostenidos de 119 kilómetros por hora. Seguirá desplazándose lentamente frente a las costas de Oaxaca, como le decía, y se prevé que impacte tierra en el transcurso de mañana jueves o el viernes entre Playa Corralero, ahí estamos viendo el mapa, entre Playa Corralero y Puerto Ángel, Oaxaca. Hay alerta por fuertes lluvias también en Guerrero. Y con esto a Oaxaca le llueve doble, pues Christy pegará donde golpeó hace una semana el huracán John, por lo que se declaró la fase de alerta roja en 172 municipios de las regiones de la costa y el istmo de Tehuantepec. ¿Y cómo está la situación allá en Oaxaca? Me enlazo con mi compañero Ramón Bragaña. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo se están viviendo estas horas? Buenas noches. Roberto, buenas noches. Así es, han sido días de mucha lluvia en estos 42 municipios de la región del istmo de Tehuantepec, principalmente en la zona norte, donde ya ha causado afectaciones en deslaves, así como Mogoñé y algunas otras comunidades cercanas. Aquí en la región del Istmo también se ha suspendido lo que son las clases para poder resguardar la integridad física de los alumnos, profesores y padres de familia. Se espera todavía que el día de mañana se continúe con esta suspensión de clases. Hasta el momento las autoridades de Oaxaca no han emitido ningún comunicado a este respecto. La depresión tropical 11 se encuentra frente al puerto de Salina Cruz, donde también ya se ha incrementado el oleaje. Se mantiene cerrado el puerto a la navegación a embarcaciones menores, así como también a embarcaciones ribereñas, por lo que es importante, Roberto, que se mantengan todas las medidas necesarias, así como también estén pendientes toda la población en general de los exhortos y de los anuncios que haga la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, que en este momento, como bien dices, ha declarado ya la declaratoria de emergencia en más de 170 municipios, principalmente el istmo de Tehuantepec y la región de la costa, donde se espera que sea esta noche cuando la depresión tropical se convierta en una tormenta Christy y continúen con estas afectaciones, sobre todo en comunidades donde ya se tienen de por sí desbordamiento de ríos, se tienen todavía encharcamientos severos y lamentablemente pues hay familias afectadas principalmente en temas de materiales y también ya hace unas semanas también se registró la pérdida de vidas humanas, Roberto. Pues terrible, Ramón, como dicen, es un lugar común, pero ahora sí que les está lloviendo sobre mojado. Tengo familiares allá en la parte, no, ni siquiera en la costa, en la parte de la Sierra Mixteca, que me han dicho que son días y días de lluvia
durante el día y durante la noche, no ha parado, tremendo. Y bueno, pues ojalá que pues no salgan con pérdidas humanas, sobre todo. Los daños son pues casi inevitables, sobre todo en los caminos. Son zonas pues con muchas montañas, mucha sierra, y pues los deslaves pues no están a la orden del día, Ramón. Te agradezco el reporte, estamos pendientes, sobre todo pues más noche y mañana. Vamos a ver cómo les va con Cristi. Gracias, Ramón. Muchas gracias, vamos a estar pendientes, Roberto. Gracias, Ramón Bragaña. Allá en Oaxaca y en Chiapas, el Sistema Estatal de Protección Civil emitió ya una alerta amarilla por las fuertes lluvias que se van a registrar las próximas horas a consecuencia de esta depresión tropical 11E que ya le dije, se va a convertir en tormenta tropical. Las lluvias van a afectar principalmente a 6 municipios de Chiapas, que son Tapachula, Tonalá, Villaflores, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez y Pichucalco. Ante esto, pues van a hacer recorridos por la región las autoridades para alertar a la población. Van a tener lluvias en todo el estado de Chiapas, pero de mayor intensidad en los municipios de Arriaga, Tonalá, Cintalapa, Jiquipilas. Principalmente Arriaga. Las comunidades más vulnerables son las que están pegadas al mar, a la costa. Son Pesquería La Gloria, es una comunidad de pescadores. La Línea, el Pleito, son las comunidades que están bajas muy cerca del Mar Muerto y que ya en este momento estamos notificando comunidad por comunidad, incluso invitándolos a evacuar, a salir por las fuertes lluvias que se pronostican y también por los efectos de marea de tormenta, que es la elevación del nivel del mar. El agua del mar se mete a estas comunidades. Oaxaca y Chiapas, pero en Veracruz las lluvias provocadas por la depresión tropical 11E han dejado ya cientos de daños en varios municipios del sur del estado, entre los que se encuentran viviendas inundadas, calles bloqueadas por el agua, bardas colapsadas, vehículos varados, postes y árboles caídos. Pero los daños no solo fueron materiales, también se reportó lamentablemente la muerte de una niña de 4 años que murió luego de que su vivienda quedó sepultada cuando ella se encontraba dentro de la casa. Y ya le digo, los deslaves están a la orden del día. Pasando el puente, la línea 1 y Juan Osorio. Y terminamos con Tabasco, donde el Instituto de Protección Civil del Estado emitió una alerta por las lluvias de las próximas horas. Las zonas que van a ser severamente afectadas son La Venta, Francisco Rueda y Sánchez Magallanes. Sánchez Magallanes es un puerto. Las tormentas fuertes van a comenzar a partir de esta tarde-noche. En estas horas ya están empezando las lluvias, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones para evitar daños mayores y estar muy atentos a lo que diga, a lo que estén diciendo las autoridades. Y también con el asunto de las lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Acapulco, donde se reunió con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para evaluar los daños provocados por el huracán John, además de planear el censo de personas afectadas. Esta es la primera gira de trabajo como presidenta de la República de Claudia Sheinbaum y está allá todavía en el estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco. Pasamos a la información política. No deje de estar atento a la información sobre el clima en todas las plataformas de Milenio, del Grupo Milenio Multimedios. Vamos a pasar a la información política. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la primera conferencia matutina de su sexenio y hoy, miércoles 2 de octubre, justamente esta primera conferencia la dedicó a las víctimas de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. A nombre del Estado mexicano, su gobierno se disculpó con los familiares de los estudiantes asesinados hace 56 años. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, primera mañanera del pueblo, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz
vio en el desafío estudiantil una conjura comunista y ordenó la represión que culminó con la matanza del 2 de octubre de 1968. El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento López Obrador. Ahora van a comenzar a las 7:30 de la mañana, ya no a las 7. Además, cada día habrá una sección distinta. El lunes será Vida Saludable, donde se va a hablar de los daños que provoca la comida chatarra. El martes se dedicará a Humanismo Mexicano y Memoria Histórica, donde un historiador hablará de hechos históricos importantes. Los miércoles será de la sección Detector de Mentiras, que se dedicará a revisar las presuntas mentiras en redes sociales y medios de comunicación. El jueves se dedicará a las mujeres que han hecho cosas relevantes en la historia de México. Se le va a conocer esa sección como Mujeres en la Historia. Y la última será los viernes, que se conocerá como Suave Patria, y va a estar dedicada a hechos o momentos que dan orgullo a los mexicanos. Así que pues ya está planificado desde el origen cómo van a ser esas conferencias matutinas, que además duran mucho menos que las del expresidente López Obrador. Por cierto, quien se unió a las felicitaciones a Claudia Sheinbaum fue la actual vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris. En su cuenta de X felicitó a la presidenta de México por su histórica toma de protesta. Añadió que espera fortalecer la cooperación en materia de seguridad y prosperidad compartidas por nuestros dos países, desde abordar la migración irregular hasta fortalecer nuestros vínculos económicos y en materia de energía limpia. Y bueno, pues esto nos recuerda que en Milenio, en Canal 6 de Grupo Multimedios, cubrimos cada minuto de este histórico momento vivido por el país ayer. Así vivimos esta cobertura especial. Un día crucial. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México. Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Lo hicimos de nuevo. Más de 15 horas de cobertura ininterrumpida en vivo. Hicimos historia. Regresamos con la información y en otros temas. Hoy le decía, se conmemoran 56 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que en la Ciudad de México decenas de estudiantes salieron a marchar a las calles como cada año, y me enlazo con Amílcar Salazar, compañero reportero que estuvo siguiendo la marcha. Amílcar, buenas noches. ¿Ya terminó la movilización? ¿Ya están en el Zócalo? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Precisamente está concluyendo hace unos minutos esta marcha, ya lo mencionas, por este 2 de octubre. Cada año se realiza precisamente esta movilización convocada por el Comité 68. En imágenes completamente en vivo de mi compañero Alejandro Aranda, pues estamos viendo el servicio del ERUM, que ya acudió al Zócalo de la ciudad para atender a oficiales que resultaron lesionados precisamente después de esta
estas manifestaciones que comenzaron como una marcha protesta pacífica y comenzaron a tornarse un tanto violentas luego de que jóvenes encapuchados, ataviados con capuchas, que no tenían ninguna bandera que se identificara más que una playera en la cabeza, arrojaron cuetones, artefactos explosivos contra oficiales de la policía y contra el Palacio del Ayuntamiento. Realizaron algunas pintas también, y sin embargo estos jóvenes, insistimos, no son parte de la movilización del Comité 68, de las personas víctimas de esta masacre que se conmemora este año. Estas son personas que, ajenas a cualquier movimiento estudiantil, son parte de las mismas universidades, también hay que mencionarlo, son grupos que se les conoce como grupos porriles, ¿no? También aquí en esta manifestación se congregaron representantes de distintas universidades públicas y privadas, pero es aquí donde se infiltran estos grupos. Como pueden ver, ya acabaron las movilizaciones, las protestas. La policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana respondió con extintores para repeler a estos marchistas, a estos jóvenes encapuchados que poco a poco se fueron repeliendo. Estamos hablando de que era una movilización de aproximadamente 3,000 personas, entre activistas políticos, algunas figuras que estuvieron hace 56 años en el movimiento y que precisamente ahora se suman una vez más a este reclamo. Insisto, 3,000 personas, de ellas podemos anunciar que había cerca de 200 manifestantes encapuchados que fueron quienes precisamente lanzaron piedras, palos contra el recinto del Palacio del Ayuntamiento, lo que son las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, y fue precisamente cuando los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana salen para resguardar el inmueble, salen pues simplemente ataviados con ningún arma más que estos escudos de plástico, sus cascos, sus botas recubiertas y con extintores para repeler precisamente a los manifestantes. Durante un tiempo aproximado de 20 minutos estuvieron lanzando cuetones, tuvimos alguna oportunidad de ver cómo, pues sí, atacaban directamente a los policías por estos recovecos que se armaban entre cada uno de los escudos y posteriormente se fueron marchando. El Zócalo pues terminó completamente rodeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de que no tenemos un número concreto, pero estaríamos hablando de que sí son varios miles de oficiales que terminaron a bien resguardando esta instalación. Una marcha pacífica que concluye con estos desafortunados incidentes de violencia. Roberto. Muy bien, Amílcar, pues te agradezco la crónica. Efectivamente, pues ya es casi tradición que una marcha pacífica termina con estos jóvenes encapuchados, siempre encapuchados, cometiendo desmanes. Te agradezco, hemos estado escuchando de toda la tarde y bueno, pues ya con esto concluimos esta parte de la movilización. Amílcar, muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a ver un momento de la marcha, cómo se desarrollaba, como nos decía Amílcar, se desarrollaba de manera pacífica. A 56 años de la lucha histórica del movimiento estudiantil y popular de 1968, Sin embargo, se desató, como nos decía Amílcar, se desató la violencia. Un grupo de estudiantes, entre otros, incendió la taquilla de la estación Tlatelolco en la línea 3 del metro. Las siguientes imágenes fueron grabadas por nuestro reportero Fernando Ortiz. Eso no fue todo, porque al inicio de la marcha nuestro compañero Manolo Hernández fue atacado por un grupo de manifestantes. Así vivió el momento. Bueno, como podemos ver, nos están impidiendo hacer nuestro trabajo. Te van a llegar por atrás, güey. Ve.
autoridades. Ahí están, en la cobardía del anonimato. Y le agradezco a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que nos dé un reporte de cómo transcurrió esta marcha. Pablo, buenas noches. Gracias, Roberto. Buenas noches. Saludos a todo el auditorio. En efecto, como se mencionaba hace unos minutos, se tuvo la marcha conmemorativa de esta fecha tan importante para las mexicanas y los mexicanos. Transcurrió en su enorme mayoría en paz, como todos los años. Tenemos una estimación cercana a los 8,000 participantes en distintos momentos en la marcha, y ya hacia el final, por un espacio no mayor a 30 minutos, un grupo de aproximadamente 150 personas embosadas actuaron en grupo, se le ha conocido coloquialmente como bloque negro, y empezaron a realizar acciones directas en contra, en primer lugar, del edificio donde se encuentra la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y después en contra del Palacio Virreinal, o el edificio donde está la sede de la Jefatura de Gobierno. Utilizaron algunas de las vallas metálicas que se encontraban en el Zócalo para intentar ingresar a la fuerza al inmueble, arrojaron bombas molotov, comenzaron también a romper el mobiliario urbano que se instaló con motivo del programa del Zócalo peatonal, y utilizaron esos fragmentos para lanzar piedras en contra de los ventanales. La policía se hizo presente en el lugar en una actitud absolutamente pasiva, de contención únicamente, con dos propósitos centrales. Uno, resguardar desde luego al personal que se encontraba al interior de los inmuebles y poder garantizar el derecho a la manifestación y movilización de todas las personas que se encontraban en la plancha manifestándose, y siguen, acaba de terminar hace unos momentos el meeting, expresándose de forma pacífica. Se utilizó en algún momento polvo de extintor para justamente apagar algunas de las bombas molotov que fueron arrojadas contra el edificio y contra el personal de la policía. Muy bien, Pablo. Saldo, ¿hay detenidos? ¿Hubo detenidos? No hay detenidos, simplemente, insisto, la policía hizo presencia en la plancha del Zócalo de forma disuasiva y para contener el bloque. Después de este lapso de 30 minutos se dispersó, y el mitin continuó con la gran mayoría de las personas conmemorando esta fecha que, insisto, es tan importante para todos en el país y para la memoria de México. Por último, saldo, personas lesionadas, lastimadas del lado de la policía. Tenemos hasta el momento el reporte de 3 compañeras y compañeros lesionados de manera policontundidos, lo que decimos, por golpes ocasionados por los objetos arrojados. Ninguno de gravedad. Ya fueron atendidos por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que estuvo presente durante toda la movilización para atender no solo al personal policial, sino también a cualquier civil que pudiera haber resultado lesionado. Muy bien, pues no pasó a mayores. Te agradezco mucho, Pablo. ¿Algo más que quieras agregar en la parte de seguridad? Nada, agradecer el espacio como siempre, y solamente reiterar que esta marcha se realizó de manera pacífica desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, donde se tuvo el mitin que se tiene todos los años, una marcha importante, y se pudo garantizar el derecho a la movilización y manifestación en la ciudad. Pues muchas gracias, Pablo. Estamos ya terminó el evento y ya pues será pasar la página. Gracias. Gracias, Roberto. Al contrario, estamos en contacto. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pasamos a más información que tiene que ver con seguridad. Vamos a un corte, regresamos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre un incidente ocurrido anoche en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, allá en el estado de Chiapas, donde 6 migrantes murieron y al menos 10 resultaron heridos en un intercambio de disparos contra militares. La CDN informó que alrededor de las 8 de la noche con 50 minutos, personal del ejército patrullaba la zona y detectó
3 vehículos sospechosos que al ver al personal militar intentaron darse a la fuga. En un comunicado, la Sedena explica que el personal militar escuchó disparos y 2 elementos accionaron sus armas, tras lo que una camioneta se detuvo y ahí encontraron a 33 migrantes de distintas nacionalidades como Egipto, Nepal, Cuba, India o Pakistán. Los 2 militares que dispararon fueron separados de sus funciones y se notificó a la Fiscalía General de la República para que investigue el incidente. Y en más información sobre inseguridad, hoy la nota se produjo en el estado de Guanajuato, donde el ejército dio un golpe importante al cártel Santa Rosa de Lima, y en Salamanca se produjo una masacre. Allá también en Guanajuato se encuentra Jesús Padilla. Jesús, buenas noches, cuéntanos los detalles de esta información. Gracias, Roberto, me da gusto saludarte, de igual forma al auditorio. Pues efectivamente, se registró hace aproximadamente 20 horas una masacre al interior de un anexo donde llegaron sujetos armados que descendieron de un vehículo tipo sedán color rojo y accionaron sus armas para, después de prácticamente tronar un portón que estaba en este anexo que se localiza en la calle Reforma de la colonia El Rosario. Lograron entrar a este anexo y ahí desafortunadamente mataron a cuatro jóvenes principalmente, y 2 adultos resultaron heridos, 2 adultos de más de 40 años, después de que les dispararan y se llevaran, de acuerdo a la última información que han dado a conocer propios familiares de 2 personas desaparecidas. Una sería la propietaria de este anexo y la otra la administradora. Se las llevaron este grupo armado tras asesinar a 4 personas y dejar 2 heridas. Estas víctimas ya fueron confirmadas por la Fiscalía del Estado de Guanajuato, quien inició una carpeta de investigación y quien una célula especial ya está investigando esta masacre, este multihomicidio que se registró ahí en Salamanca. Hay que recordar que, fueron 19 las víctimas que se registraron en el estado de Guanajuato, que lo convirtieron en el estado donde más violencia, al parecer, de homicidios se registró, de acuerdo con cifras que da la propia, el propio gobierno federal. Se están investigando ya todos estos homicidios. Además de Salamanca, otro de los municipios donde hubo más violencia fue el municipio de Celaya, que desde hace más de un mes y medio está la vigilancia a cargo de la Guardia Nacional. Y ya llegaron en 45 días a 100 homicidios allá en el municipio de Celaya. Por lo pronto, no se ha anunciado todavía la detención de ninguna persona por esta masacre allá en el municipio de Salamanca. Y por otra parte, te comento que hoy da a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional que el Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Pedro N., alias Don Pedro, quien es señalado como un cabecilla, como un jefe de plaza en el municipio de Dolores, y se dedicaba específicamente al huachicoleo, y también está señalado de extorsionar a comerciantes, de ser quien representaba a la hermana de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, esta Karen Lisbeth Yepes Ortiz, alias la señora, como le llaman en el mundo criminal. Y se da a conocer esta detención importante por parte del Ejército. Hay que señalar que dicen que además de esto, también obligaban a funcionarios públicos a desviar recursos para hacer obras públicas que finalmente no se daban, se realizaban, pero sí les daban este dinero para que, como manera de extorsión, a manera de cobro de piso, y sobre todo a los comerciantes ya los tenían asolados en esa zona, Roberto. Vaya, Jesús, este cártel de Santa Rosa de Lima, que hace años habían detenido a El Marro y nos dijeron que ya se había terminado. Increíble que sus brazos se sigan extendiendo y que siga operando, delinquiendo todavía, como acabas de explicar. Bueno, estamos pendientes a ver en qué continúa esta historia, Jesús. Te agradezco. Buenas noches. Gracias, Roberto. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos con la información de la violencia, otro tipo de violencia allá en Israel, los bombardeos que está realizando allá en la Franja de Gaza. Regresamos. En información del mundo, Israel declaró como persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no condenar de forma inequívoca el ataque balístico de Irán contra Israel. El embajador de Israel Katz, añadió que Guterres apoya a los terroristas de Hamas, Hezbollah, Hutíes y ahora a Irán, mientras que el Departamento de Estados Unidos criticó esta decisión de Israel. We don't find that step to be productive in any way.
But we don't think it's a productive step at all, precisely because of the reasons you identify, which is the UN does incredibly important work in Gaza, it does incredibly important work in the region, and the UN, when it's acting at its best, can play an important role for security and stability. So we think it's important that Israel be able to engage with the UN. One of the things we've always said that Israel needs to be cognizant of throughout this conflict is its standing in the world. And steps like this are not productive to improving its standing in the world. Y es que en las últimas horas se registró un nuevo ataque de Israel en la Franja de Gaza que dejó un saldo de al menos 70 muertos. De acuerdo con el Ministerio de Salud en Gaza, 34 personas murieron en la región del norte luego de que una escuela y un orfanato fueron alcanzados por un ataque de misiles. En otro hecho, Hamás advirtió que hospitales de las ciudades de Khan Yunis y Rafah recibieron 37 cuerpos tras las operaciones militares de Israel. Los líderes de Israel e Irán se han pronunciado sobre el conflicto entre ambos países y advirtieron que están en una situación complicada. אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון. نفتیخ پاسخ شدیم و اگر بخواهد طور دیگه عمل کند پاسخی محکمتر خواهیم داد. به این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. Y vámonos hasta Tel Aviv, allá se encuentra nuestro reportero Rafael Montes con un reporte de cómo se vivieron estas horas de tensión allá en Israel. ¿Qué tal, Roberto? Te saludo con mucho gusto desde Tel Aviv. Pues sí, el día de hoy fue un día diferente después de lo que se vivió en la noche de ayer, de este atentado en una estación de tranvía aquí muy cerca de donde me encuentro, aquí en la ciudad de Tel Aviv. Dos terroristas que descendieron de uno de los tranvías y dispararon contra la población civil, pues quitándole la vida a 7 personas, incluida a una mujer que traía a un bebé en brazos y que lo protegió con su propio cuerpo. Sabemos que el bebé pues sobrevivió, pero bueno, la mujer de aproximadamente 24 años perdió la vida, así otras 6 personas en este ataque terrorista que coincidió, fue simultáneo con el inicio de pues los lanzamientos de 180 misiles por parte de Irán en contra de territorio israelí, que pues afortunadamente no tuvieron ningún objetivo acertado, no hubo ningún daño material en el territorio de este país, evidentemente por la protección, toda la infraestructura con la que cuenta Israel para interceptar estos misiles. El día de hoy pues ya fue un día bastante en calma, la gente aquí pues está bastante acostumbrada a este tipo de alertas, sobre todo el de los misiles, porque ayer pues en la noche sonó esta alerta antimisiles, lo que obliga a la gente a buscar refugios. Cada uno de los edificios en este país cuenta con refugios antiaéreos para evitar cualquier daño en caso de que estos misiles logren impactar infraestructura dentro del territorio israelí. Hoy pudimos ver en las calles que la gente pues continúa con la vida, es bastante resiliente y bueno, además se preparaban para las festividades de la noche. Al caer el sol inició el año nuevo judío, lo que se conoce como el Rosh Hashanah, y pues por la noche la gente se concentró en sus casas con sus familias para pues pedir que este año nuevo judío que inicia sea diferente. Ha sido un año bastante difícil para ellos después de que el pasado 7 de octubre del 2023 pues se dio este ataque, el peor ataque que ha sufrido Israel en los últimos años, cuando los milicianos del grupo Hamás ingresaron a territorio israelí y cometieron diferentes masacres, asesinaron a más de 1.200 personas y se encuentran todavía 101 ciudadanos israelíes secuestrados. Las plegarias se dedican a ellos, que estos 101 secuestrados regresen pronto a sus casas, pero bueno, un ejemplo de resiliencia la que han mostrado los israelíes
La ciudad ahorita se encuentra en calma, sin embargo en la zona norte del país pues sabemos que hay una operación militar por parte de Israel que ha ingresado a territorio del Líbano y que la cosa está tensa en aquel punto de este país. Aquí se espera también, está la expectativa de saber qué va a hacer Israel para responderle a Irán por los misiles lanzados el día de ayer, pero bueno, la gente continúa, las calles poco a poco se han llenado de gente el día de hoy. Hoy en la noche pues hay un poco de actividad, no como la que hemos visto en otros días por acá, pero bueno, así las cosas desde este punto de Israel, Roberto. Estaremos pendientes, muy buenas tardes para allá, buenas noches aquí en Tel Aviv. Rafa, y pues qué imágenes ver a esa familia como si fueran en un día de campo, cargando a sus bebés alrededor de ese misil que cayó ahí en territorio israelí. Qué cosas se ven y además en medio de su fiesta de Año Nuevo. Bueno, vamos a cambiar de información. Bueno, todavía no. La Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a los mexicanos a salir, que estén allá en Irán o en Israel, que salgan ante la escalada del conflicto entre ambas naciones. En su cuenta de X, la Cancillería dio a conocer que las embajadas de México en los dos países han estado en contacto con la población mexicana para compartirles las recomendaciones de seguridad y solicitó que quien no lo haya hecho se comunique lo antes posible. Además de compartir los números de ambas embajadas, mismos que usted puede ver en pantalla, que puede seguir en milenio.com, por si usted también tiene un familiar allá y tiene interés en contactarlos. De regreso a México, en temas de la reforma judicial, la jueza federal Grisel Rodríguez otorgó la segunda suspensión provisional que ordena al INE frenar el proceso para elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros. La medida cautelar también indica que el Senado de la República no puede emitir la convocatoria para integrar las listas de candidatas y candidatos. Además, instruyó a la Cámara de Diputados para que frene el proceso de adecuación de las leyes federales, mientras que los congresos estatales tampoco pueden llevar a cabo las reformas constitucionales. Y ante esto, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le envió una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, donde le pide un listado del total de las personas juzgadoras del Poder Judicial y acusa al Poder Judicial de resistirse a entregar la información correspondiente para comenzar con la convocatoria para la elección mediante voto popular de jueces, ministros y magistrados. Además, reiteró que estas acciones son parte de la resistencia del Poder Judicial. Parece que es parte de la resistencia que el Poder Judicial tiene a la reforma constitucional que está aprobada y que si alguna duda tenían porque andaban especulando que le había dejado una bomba de tiempo el compañero presidente López Obrador a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ella no compartía, categórica fue ayer en sus discursos, digo que la reforma al Poder Judicial no solamente va, sino es una de nuestras prendas de orgullo para el mundo. Bueno, y ante esto, el Consejo de la Judicatura Federal definirá en las próximas horas si levantan la suspensión de labores que los trabajadores del Poder Judicial mantienen desde el mes de agosto. Además, mañana jueves y el viernes van a comenzar las mesas de diálogo con los trabajadores, mientras que la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes Velázquez, aseguró que en este momento crucial del país es necesario entablar un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece aquí es crucial el diálogo, pero un diálogo verdadero, un diálogo, yo les digo, sin estatus, ¿no? Es un diálogo para que ella como nueva presidenta tenga una perspectiva desde lo que se vive como juzgador, con los propios trabajadores, para que saquemos adelante a este país. Lo mejor que le puede pasar a cualquier nación, a cualquier país, a cualquier lugar, es que hay un proceso democrático, que la democracia es escuchar a todos. Y la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, posteó un par de fotos de su encuentro con Haitham Al-Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, quien asistió a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. En su cuenta de X, la secretaria escribió: agradezco su colaboración y continuaremos trabajando juntos en una agenda de sostenibilidad y cooperación en la producción petrolera mundial. Y en más de negocios, durante el mes de septiembre, la venta de autos nuevos cayó a pesar del aumento en el acumulado del año. Fue un mal mes. Ana Karina Martínez, cuéntanos por qué los mexicanos
compran menos autos o compraron menos autos en este mes. Buenas noches, Karina. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. En efecto, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la venta de autos nuevos cayó 1.4% durante septiembre, y esto representa la primera caída para un periodo similar en alrededor de 3 años. De acuerdo con el reporte del INEGI, en el noveno mes del año se registró la venta de 116,543 vehículos ligeros nuevos. Esto también representa una caída de 8.7% si hacemos la comparación con agosto, cuando se vendieron 127,684 unidades. Y como podemos ver en el gráfico, se ve también esta caída de 1.4%, que es frente a septiembre de 2023, cuando se alcanzaron 118,252 ventas. Sin embargo, a pesar de estas caídas, en el acumulado del año, es decir, de enero a septiembre, se vendieron 1,079,413 autos. Esto aquí representa un aumento de 10% en comparación con el mismo lapso del año anterior. Y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Nissan es la marca con más ventas, al ostentar 16%, General Motors con 14%, Volkswagen 11.8%, Toyota 8.4% y Kia con 7.1% del mercado, además de otras compañías como Mazda, Stellantis, MG Motors y Ford. Si bien algunos analistas estiman que esta caída en las ventas de autos tiene que ver con las altas tasas de inflación, lo que lleva a los mexicanos a preferir evitar la compra de un auto y mejor gastar su dinero en productos que sean más necesarios, más de la canasta básica, realmente la AMDA dio a conocer que estas cifras de caídas, que indicó que algunas marcas nuevas que ya comercializan autos aquí en México y que principalmente son de origen chino, no están reportando sus cifras de ventas a la industria, no están reportando al INEGI, lo que dificulta la transparencia y que también puede generar que estas cifras de caídas de ventas no sean tan cercanas a la realidad, pues ellos aseguran que estas compañías que apenas están llegando al país sí están comercializando autos y sí están acaparando un buen número o un buen porcentaje del mercado nacional de las ventas, pero al no reportar sus cifras al INEGI, pues entonces realmente el mercado no es tan segura, tan real las cifras que está reportando el INEGI. Así que realmente, Roberto, sí vemos una caída, pero hay un pequeño desfase ahí, aunque sí, también como te mencionaba, mucho tiene que ver la inflación. Bueno, pues vamos a ver ya las cifras consolidadas que reportan y pues meter en cintura a los chinos, ¿no? Porque si no, vamos a estar así en la incertidumbre. Gracias, Karina, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hacemos la última pausa, regresamos con deportes y espectáculos. Minelia Taide, Ivette Salgado, Minelia Taide, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, noche de hablar de películas en pantalla chica, ¿se puede decir? ¿Cómo se dice? ¿Plataforma? Exacto, en plataformas, en streaming, como gusten. Ajá. Y de hablar de un clásico de Stephen King, porque Salem Slot, esta historia de vampiros, que es una de las primeras novelas que escribió Stephen King, llega ahora a la pantalla. Había sido y de las primeras adaptaciones que le hicieron también. A cine, porque sí había estado como parte de 2 series por ahí hace en Estados Unidos, unos en años. La televisión gringa, sí. Exactamente, pero esta es la primera versión cinematográfica. Y pero no va a pantalla grande, va igual a no, va, chica. Se estrena por Max, justamente, y bueno, pues... El mismo caso que le pasó a It. Acuérdate que It fue una serie de dos capítulos. Exactamente. Que en México la vimos en el cine como una sola, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, pues de entre todas las novelas que Stephen King tiene, esta era una de las que faltaban de llevar a la pantalla, y bueno, pues platiqué con el elenco protagónico de esta historia, y esto es parte de lo que nos dicen respecto a, 1, rescatar el clásico, y 2, las historias de vampiros que pues en la pantalla parecen nunca pasar de moda. I think vampires will never go out of fashion in the cinema, and I would like you to tell me a little about the love that you have for this kind of stories, even before you knew that you would be part of this movie. What was the connection that you have with vampire stories? Yeah, I mean, well, this was one of my favorites because it tackles it in such a unique way, you know. One of the things we've been talking about that is so alluring and terrifying about vampires is that they're ancient
the kind of like, for me, what's most terrifying is like the mind games that they can play. Pues los efectos se ven más terroríficos que la primera, de hecho sí, porque pues, obviamente el tiempo, la tecnología y que... no. O sea, ha pasado mucho tiempo. Sí. Y lo que me encanta de esta historia es que sí está ubicada en la época en la que Stephen King le imagina, que son los años 70. Y eso es lo que le da como ese atractivo que muchos han criticado por ahí en sus reseñas, que esto ya se había... Pues no, porque es la primera película que hay, o sea, sí, ya se ha visto, sí, en otras historias, pero no con la de Stephen King. Es más, me dio un poquito miedo. Y él está muy de acuerdo con la película, ¿le gustó? Ah, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Él tuitea a cada que una de sus historias es llevada a la pantalla, si le gusta o no le gusta. Porque muchos no les gusta. Sí, le gustó. Por supuesto que sí. Efectivamente, nunca pasa de moda el tema de los vampiros. En diciembre tenemos Nosferatu. Exactamente, y muchas otras que van a seguir llegando a la pantalla y al streaming y a todos lados. Así que ahí está una buena opción para este fin de semana. Ya se estrena esta semana en la pantalla de Max. En Max. Exactamente. Y otra que también se estrena precisamente esta semana es El Hoyo 2. ¿Te acuerdas de esa primera historia? Sí, claro, El Hoyo es increíble. De verdad. Yo también la vi. Alza la mano, alza la mano. Aquí la defensa, alza la mano. ¿Quién no se estremeció y quién no, es más, hasta sentir náusea con lo que pasaba con todos los festines ahí, cada que iba bajando de nivel la plataforma? Y esta crítica sobre todo al sistema de clases y a la desigualdad social, y todo en una prisión bastante extraña llamada El Hoyo, ¿no? Platiqué también con sus protagonistas y esto es parte de lo que nos dicen respecto a, pues, llevar la secuela a la pantalla de Netflix y sobre todo rescatar esta cuestión del mundo distópico y la crítica social. Es toda esta crítica al sistema de clases y a la desigualdad social que existe a través de cada nivel. Pues nada lejos de la realidad, a pesar de ser un mundo distópico, ¿no, Jovic? Si cada uno solo se comiera su plato y no quisiera comerse el plato de los demás, 666 personas vivirían maravillosamente bien en El Hoyo, y El Hoyo no sería un lugar tétrico, ni sanguinario, ni injusto, ni habría ninguna crítica a ninguna clase social. Si cumpliéramos la condición que nos convierte en humanos, que es la humana, la historia de la humanidad no habría sido la que llevamos escrita. Empecé en esta profesión sin vocación por ella, porque nunca había decidido querer ser actriz, y cometía el error que se ha llevado muchas veces mi salud mental en muchos proyectos, que era llevarme el personaje a casa y sufrirlo muchísimo. Quise empezar a la vez que el rodaje, que me permitía salirme del rodaje y del personaje y todo lo que tenía que ver con eso, que era la equinoterapia o la equitación terapéutica. ¿Viernes por Max? Viernes, esta por Netflix. Esta por Netflix, perdón. Por Netflix, Perdón. Salem Slot es Max y El Hoyo 2, Netflix. ¿Es una sola película? Sí, es una sola película. ¿Y cuál es la diferencia con la primera? Esta sí es más atrevida, más sangrienta, más disgustante, si la quieren ver en ese sentido. Disgustante es un sinónimo en inglés, es asquerosa. No quería decir ¿Más esta asquerosa? palabra. No quería decir esta palabra. Dislike it. Bueno, más asquerosa. Pero ahí está. La vamos a ver. Viernes Netflix. A ver, ¿y aquí hay algo nuevo o igual? Segundas partes. Segundas partes, no terceras, cuartas, quintas, que nunca se dieron, por cierto. Vamos a hablar justamente, hoy se cumplen, ¿cuántos años, Roberto, de aquel campeonato? 19 años. De la Sub-17 Campeonato Mundial del 2005 en Perú. Ahí estamos viendo imágenes de todo aquello que nos emocionó y creíamos... Nos unificó como país. Claro, y creíamos que ese iba a ser el paso que necesitaba justamente el fútbol mexicano, la selección mexicana, para crecer, para estar un poquito, si no en la élite, por lo menos en medio de la élite, ¿no? Que le fue muy bien a la selección después de esto. Le fue bien a la grande. Sí, le fue bien a la selección, pero recordemos que también se esperaba que esta generación, la mayoría, tuviera un roce importante a nivel internacional, ¿no? Y en aquel entonces nos acordamos que únicamente, por ejemplo, Giovanni Dos Santos, el caso de Carlos Vela, ¿no? Por ahí Efraín Juárez también, que le intentó fuera de México, fueron Héctor Moreno, ¿no? Que fueron los que estuvieron, sí, realmente en la élite del fútbol mundial. Chicharito estaba en la banca, no jugó. Chicharito, recordemos que no lo llevaron, no lo llevaron al final. Chucho Ramírez dijo, ¿este muchacho quién es? No.
O sea, Pero, estaba en el proyecto, bueno, pues era sí. parte del proyecto y al final no fue. Este chico de Cruz Azul, ¿cómo se llamaba? César Villaluz, pero César Villaluz. estos ya, por ejemplo, en el caso de César Villaluz, vamos a recordar a los que se quedaron, por ejemplo, ahí a un pasito, Patricio Araujo, que jugó con las Pato Chivas Araujo, también, recordamos a Edgar Andrade también, ¿no? Que estuvo en Cruz Azul, o sea, elementos que tenían como para dar ese paso y que no lo dieron, y justamente de eso habla Jesús Ramírez, su entrenador. ¿Qué fue lo que faltó realmente para que una generación completa, no estamos hablando de estos 2, 3 Fueron jugadores, 4 jugadores, exacto, dieran el paso? Escuchemos a Jesús Ramírez. A muchos no les dieron la continuidad de su trabajo que se le dio en la selección. Yo creo que muy pocos tuvieron la situación de no jugar tanto en primera división, como por ejemplo Sergio Arias, el portero. ¿Por qué? Porque tenía en Chivas estaba Osvaldo Sánchez, Talavera, o sea, es un solo lugar, ¿no? O sea, pero en realidad la mayoría a su nivel jugó. Muy pocos fueron los que no alcanzaron esa plenitud, pero no se dan estas cosas, pero no por el tema de que los chavos no pudieron, O sea, yo creo que hay implícitas muchas otras cosas que no están en manos de los chavos, ¿no? Continuidad de un sistema, ¿no? O sea, al final también Jesús Ramírez sale de selecciones menores. Él inició con esta generación también del 2011, que fue campeona con el Potro Gutiérrez, pero que tampoco pasó nada con ellos. Ahí se le fue peor. Sí, ahí con ya ellos no brilló sí. nadie. Exacto, ahí no brilló nadie. Entonces, algo está pasando, algo pasa también desde inferiores, que dimos esos pequeños pasos incluso en la sub-20 que se competía y todo eso, y que al final no terminaron por dar el salto. Entonces, la maldición de este país, la falta de continuidad. Claro que sí. Bueno, nos vamos, Minelli. Buenas noches. Ivette, nos vemos. Buenas noches. Nos vemos próximamente. Hasta luego.